El fraude electoral en Venezuela ha sido tan grotesco, seguro cualquiera que con sentido común mira la situación dice la verdad, no haber presentado las actas, la oposición sí las ha presentado, muestra hasta dónde, bueno, ha sido contundente el triunfo de la oposición. Nicolás Maduro y esta dictadura castrochavista que tienen 25 años ahí haciendo lo que quieren, empobreciendo a los venezolanos, expulsando a cerca de 8 millones de ciudadanos de ese país y que no quiere dejar el poder, está ahí enquistado incluso con la violencia que significa esto, las muertes, los detenidos, los heridos y toda la presión internacional de algunos otros no tanto. Vamos a analizar esto con, bueno, alguien que usted conoce aquí en Radio High. Es un analista internacional agudo, un hombre que entiende y mucho de lo que pasa en este mundo tan complejo. Me refiero al doctor Jorge Alejandro Suárez Zaponaro. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buenos días, Miguel, un placer acompañarte hoy. Bueno, ¿qué dirías de esta situación que no sorprende, pero claro, preocupa y mucho porque parece por el momento en un callejón sin salida? La historia de las elecciones de Venezuela es una historia repetida. ¿Cuántas veces hemos visto el mismo escenario, ¿no? El gobierno autoproclamándose victorioso en las elecciones y la oposición reclamando legitimidad y la gente movilizada en las calles y siempre es como que la historia se repite, ¿no? Es como una gran puesta en escena que hace el régimen de Maduro para legitimar posiblemente para sus propias filas que hay elecciones o mostrar, de alguna manera es una manera de mostrar, es un acto de propaganda más que nada, ¿no? Ya sabemos que el régimen no va a soltar el poder así porque sí, hay toda una estructura enquistada hace muchos años y va a ser muy difícil que esta gente se retire de una manera, ¿no? Tiene que cambiar, tiene muchos cambios condicionantes, especialmente en toda la estructura de seguridad, que es totalmente leal al sistema del régimen, ¿no? Hay una estructura, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una estructura que realmente está enquistada y no tiene ningún interés de que haya un cambio de gobierno o una alternativa política de gobierno. Ahora, Entonces, Jorge, sí, parecería que esta vez, digo, es correctísimo tu análisis en términos de que no es mucho nuevo, sino que ya hemos visto, pero parecería que el pueblo venezolano ha perdido un poco más el miedo, está como tan ya desesperado que ha decidido masivamente salir a las calles, cacerolazos, manifestaciones. La oposición también ha tenido una actitud, diría, mucho más unificada en términos de su tarea y de lo que han logrado. Y también incluso, bueno, la situación en términos de la región, con muchos países que plantean abiertamente el cuestionamiento a lo que es esta dictadura y a lo que ha sido esta elección. ¿Cómo ves estas nuevas realidades si es que ves algo nuevo? bueno, a ver, hay una realidad, hay un reconocimiento por parte de puertas adentro del régimen que ha habido un avance opositor. La oposición logró algo que hacía mucho tiempo no lograba, que era la unidad, ¿no? Logró una cohesión, porque ellos tenían conflictos graves internos y eso también era aprovechado por el régimen de Maduro, de una política de divide y reinarás. La sociedad venezolana sí ha mostrado mayor movilidad, eso es una realidad, sí, se siente con más confianza por esa unidad opositora, ¿no? Que hay una suerte de renovación de caras después de ese golpe duro que fue el fin del gobierno interino de Guaidó, que con su disolución, eso generó un vacío muy grande y muchos pensaban que el régimen directamente se iba a transformar en una suerte de régimen monopartidista, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, hay una movilización de la sociedad, son muchos años de crisis económica, de falta de oportunidades, ¿no? Y de represión política, pues es una realidad. El régimen se ha endurecido en los últimos años, ha puesto una postura más severa y la sociedad está cansada, hay un cansancio, ¿no? Ya inclusive de la misma base social del sistema político que ellos se basan, ¿no? Legitiman, ¿no? Por la situación económica, estamos hablando de un país con el 80% de la población bajo la línea de pobreza. Ujú. Eso genera
La cuestión económica es lo que ha sido, para mi modesto entender, el detonante de esta movilización social, más que las condicionantes políticos, ¿no? Ya la gente está cansada de la situación económica, ¿no? El país está expulsando población porque no hay empleo, no hay desarrollo, los jóvenes no tienen oportunidades, bueno, entonces eso genera muchísimas tensiones sociales y provoca esta situación, ¿no? Que se mezcla Casi, el reclamo político con lo económico. casi no hay un venezolano que no tenga algún familiar viviendo fuera de Venezuela. Esto es sin duda un elemento que afecta de manera directa y que tiene incluso emocionalmente algo que puede cambiar esta realidad que de hecho viene así. ¿Cómo ves, claro, en esa estructura tan homogénea hasta ahora, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los grupos paramilitares, viendo lo que estamos viendo, represión, detenciones, no es tampoco algo nuevo? Bueno, las máximas figuras exponentes de Venezuela hoy ya pidiendo la detención de María Corina Machado y los representantes de toda la oposición más importante. Bueno, el ala dura del régimen. A ver, lo que logró el régimen venezolano es posiblemente lo haya aprendido del régimen cubano, ¿no? Ujú, La importancia de los militares como base de poder. Y además crear un sistema, un andamiaje de inteligencia interior, de control de población enorme, los famosos colectivos, las organizaciones sociales de base, ha logrado tener un nivel de infiltración, de control, y de propaganda muy... Aparte que hay base social, el régimen tiene su base social, no es tampoco... Eso se pudo ver en la movilización que hizo el año pasado con la crisis de Guyana, ¿no? Donde el régimen con mucha habilidad movilizó el sentimiento nacionalista. Guyana, el tema de Esequibo es como una causa nacional, es parecido a Malvinas para nosotros, salvando la distancia, pero es muy parecido, y eso también creó cohesión dentro de la base social del chavismo o del madurismo, como quieran decirlo, y las Fuerzas Armadas. Le ha dado un protagonismo. Las Fuerzas Armadas estos últimos años tienen mucha injerencia en la actividad económica también. ujú, Eso es prueba de la crisis que ellos tienen de no tener cuadros profesionales o la degradación de la administración pública. Empezó una militarización del control de empresas públicas. Dentro del mismo sistema político hay muchos militares. Bueno, el hombre fuerte es Diosdado Cabello, es un hombre de militar, tienen muchísimo poder, controlan de una manera las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, y además tienen poder de seguridad interior. La Dirección de Contrainteligencia Militar tiene atribuciones policiales. O sea, ujú. las Fuerzas Armadas, la élite militar, tiene un poder muy grande y no va a querer ceder esa cuota de poder porque considera a la oposición una amenaza a esa cuota de poder. Posiblemente la oposición no sepa manejar o buscar una alternativa para lidiar con ese problema, para hacer una transición con el problema, que va a ser, supongamos que hubiera ocurrido que Maduro decidiera irse y entrega el poder pacíficamente, podría decir de una manera, como el escenario Nicaragua Chamorro en su momento, con Chamorro Ortega, ¿no? ¿Qué va a hacer la oposición con esta estructura, ¿no? Ujú. Eso abre puertas, muchos interrogantes. No Pero parecería que Maduro vaya a entregar el poder. no, no, obviamente, sabemos muy bien que no va a soltar el poder, que se ha aferrado al poder y que todo esto sí es una puesta en escena, nada Mm. más que eso. ¿Cuánto peso tiene el contexto internacional y la región en relación a lo que pasa dentro de Venezuela? ¿Cuánto puede realmente tener de injerencia como para que las cosas cambien? Y yo creo que limitado, limitado, ¿no? Hoy vivimos en un mundo vivimos siendo presencia de horrores, ¿no? Con crisis humanitarias espantosas, y el mundo ha tenido una postura, el mundo, las organizaciones internacionales, los grandes centros mundiales de poder tienen una injerencia bastante limitada. A ver, por ahí es clave el papel de Brasil, pero Brasil no es porque defienda la democracia en Venezuela, es una maniobra geopolítica. Hace un momento hablamos de la crisis de Guyana, Ujú, es un área de interés geopolítico de Brasil. Brasil, cuando fue la crisis y Venezuela aceleró el conflicto, digamos, hubo despliegues militares, una situación muy tensa, Brasil desplegó también sus fuerzas armadas, advirtiéndole directamente a Caracas que esa es una zona de su influencia. Posiblemente la postura del presidente Lula tiene que ver con esa maniobra geopolítica. Agregándose que Venezuela también forma parte de un teatro secundario de la batalla geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Pero lo usan nada más por sus conflictos, dirimen sus conflictos a través
pueblo de la crisis venezolana, ¿no? Nada más, que son un peón más en este tablero de ajedrez mundial. Pero hay una falencia de las instituciones internacionales para realmente generar presión, o haya una misión independiente de monitoreo de derechos humanos, o veedores internacionales, o generar un mecanismo de presión al sistema político venezolano imperante para que ceda esta situación, ¿no? No sale por las buenas, Maduro, digamos, en términos de dejar el poder. Te escucho y sos bastante pesimista, diría yo, respecto de posibilidades reales de un cambio en los próximos días. Tiene que haber una degradación de la base social del chavismo. Tiene una degradación. Ellos tienen que perder fuerza en su frente interno. A ver, voy a citar un caso, algunos un poco más extremos. El caso de Ceausescu en Rumania. ¿Él por qué lo sacan del poder? Porque perdió fuerza y legitimidad dentro de quienes lo apoyaban, las Fuerzas Armadas, la estructura de seguridad interna. Se dieron cuenta que era un personaje ya insostenible e impresentable y le soltaron la mano. Terminó, bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Y Rumania ingresó y se democratizó. El otro caso más extremo también es en la Sudáfrica del Apartheid. El régimen ya no tenía base social, no tenía legitimidad internacional, no le quedaba otra, cambió un contexto geopolítico, no le quedó otra que negociar. Hay una situación muy interesante, ¿no? Cómo la comunidad internacional intervino y cómo intervinieron las partes, ¿no? Se pusieron de acuerdo con un modelo de país, dijeron, bueno, vamos a hacer una democracia multirracial, una transición, y bueno, los pecados del pasado quedan en una comisión de la verdad. Es una decisión bastante polémica, por decir una manera, y una transición, ¿no? El último presidente del régimen racista pues se transformó en vicepresidente Mandela, ¿no? Pero un acuerdo que llegaron las partes que formaban parte del conflicto. Acá en el conflicto las partes no tienen ningún tipo de postura, y además creo que lo que falta es una figura o un mediador internacional, ¿no? Recuerdo la figura del expresidente finlandés Matías Ahtisaari, que fue el que lideró el proceso de independencia de Namibia y el proceso de Kosovo. Una figura así necesitaríamos en este momento, que logre buscar algún consenso, algo, y proponer soluciones o algún mecanismo de salida con apoyo en serio de la comunidad internacional, del marco regional, que busque un proyecto, digamos, de salida, ¿no? Ordenada, porque esto si no va a ser muy complicado, a este sistema político, porque después hay que desarmar toda esta estructura, ¿no? Pero bueno, eso es una posibilidad bastante lejana hoy día, porque hoy Maduro tiene la fuerza en sus manos, ¿no? Le pone la firma con total claridad el doctor Jorge Suárez Zaponaro, como siempre, gracias. Y A habrá que vos, seguir monitoreando esta situación que obviamente va a seguir teniendo víctimas en términos de la represión, exacto. en términos políticos, en términos de todo, pero como has dicho, parecería que Maduro y su gobierno cada vez se cierran más al estilo cubano y no están dispuestos a dejar el poder que han construido y que es tan complejo de desandar. Exactamente. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias. El doctor Alejandro Jorge Zaponaro, Suárez Zaponaro, y el análisis de la situación en Venezuela, situación difícil si las hay.